Cilia Flores, la esposa del presidente de Venezuela, hizo una impactante revelación que nadie esperaba. Flores, que siempre ha sido una firme defensora de su marido, puede habernos mostrado lo corrupto que es el país, especialmente con las continuas acusaciones de amaño tras la polémica victoria de Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. Con el país al borde de la guerra civil y los líderes de la oposición siendo oprimidos por Maduro y los militares, la polémica declaración de Flores no podría haber llegado en peor momento. ¿Qué ha dicho la primera dama y qué aporta a la gestión de su marido? Veamos los hechos. La impactante revelación. En un giro sorprendente de los acontecimientos, la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, ha hecho revelaciones aterradoras que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre el régimen venezolano. Flores ha acusado a Estados Unidos de secuestrar a sus sobrinos en el infame caso Narcosobrinos. Afirma tener pruebas de su inocencia, desafiando la narrativa que ha rodeado durante mucho tiempo este escándalo. El caso Narcosobrinos es un escándalo que ha proyectado una larga sombra sobre el régimen venezolano. En el año 25, 2 sobrinos de Cilia Flores fueron detenidos en Haití por la Agencia Antidroga de Estados Unidos. Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas fueron acusados de conspirar para introducir 800 kilogramos de cocaína en Estados Unidos. Este caso de gran repercusión, conocido como el asunto Narcosobrinos, se convirtió rápidamente en un punto central de las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Cilia Flores, una formidable figura de la política venezolana, acusó con vehemencia a Estados Unidos de secuestrar a sus sobrinos. Afirmó que las acusaciones eran una invención destinada a socavar el gobierno de su marido. Flores insistió en que tenía pruebas de su inocencia, aunque no las hizo públicas. Sus acusaciones echaron más leña al fuego, intensificando el ya de por sí volátil clima político en Venezuela. Para entender realmente el caso Narcosobrinos, primero debemos explorar el contexto político y de narcotráfico en Venezuela que condujo a la detención de Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas. Venezuela, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y de su predecesor Hugo Chávez, lleva mucho tiempo plagada de acusaciones de corrupción y complicidad en el tráfico mundial de drogas. Según Jackson Deal, editor adjunto de la página editorial de The Washington Post, el gobierno bolivariano de Venezuela alberga uno de los mayores cárteles de la droga del mundo. Las acusaciones sobre la implicación del expresidente Hugo Chávez en el tráfico de drogas circulan desde hace años. En mayo de 25, The Wall Street Journal informó de un aumento significativo de las actividades de narcotráfico en Venezuela, ya que los narcotraficantes colombianos trasladaron sus operaciones a Venezuela debido a la presión de las fuerzas de seguridad en Colombia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos describió las altas esferas del gobierno y el ejército venezolanos como una organización criminal, con altos cargos acusados de narcotráfico. Los investigadores recibieron información de desertores y antiguos traficantes que ofrecían un sombrío panorama de la complicidad del gobierno en el tráfico de drogas. Algunos funcionarios venezolanos fueron acusados incluso de colaborar con los cárteles de la droga mexicanos. En el año 25, el general John Kelly, comandante del Mando Sur de Estados Unidos, declaró que Venezuela no cooperaba en la lucha contra el narcotráfico. Señaló que casi todos los envíos de cocaína que utilizaban aviones procedían de Venezuela y que las rutas se desplazaban desde Centroamérica a las islas del Caribe. El asunto Narcosobrinos se desarrolló en este contexto de investigaciones generalizadas sobre corrupción y narcotráfico que implican a altos funcionarios venezolanos, entre ellos el hijo de Cilia Flores, Walter Jacobo Gavidia, el expresidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami. Campo Flores y Flores de Freitas no eran simples narcotraficantes. Estaban profundamente implicados en actividades ilícitas, posiblemente incluso financiando la campaña presidencial del presidente Maduro en las elecciones presidenciales venezolanas del año 23 y en las elecciones parlamentarias del año 25. Un informante reveló que los sobrinos volaban con frecuencia desde la Terminal 4 del aeropuerto Simón Bolívar, una terminal reservada para el presidente. La DEA había estado vigilando a los sobrinos durante algún tiempo, y los informantes se reunieron con ellos en múltiples ocasiones en Haití, Honduras y Venezuela. En todas las reuniones se obtuvieron grabaciones de audio y vídeos en los que se recogían los planes de los sobrinos de enviar cocaína suministrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, a Estados Unidos. El 3 de octubre de 2005, un informante confidencial de la DEA, conocido como CW1, y su empleado, El Flaco, fueron contactados por un contacto venezolano llamado Hamoudi, que presentó a Campo y Flores al informante.
El 4 de octubre de 25, los sobrinos volaron de Venezuela a San Pedro Sula, Honduras, jactándose de que sus conexiones les permitirían enviar narcóticos en vuelos legales de Caracas a Roatán, Honduras. Creían que su relación con el presidente abriría las puertas a la operación de contrabando. A finales de octubre, CS-1, haciéndose pasar por un capo mexicano de la droga, y CS-2, haciéndose pasar por su socio, volaron a Caracas para reunirse con los sobrinos. Durante la reunión, Campo se declaró el que manda y afirmó: «Estamos en guerra con Estados Unidos, con Colombia, con la oposición». Aseguró a los informantes que los envíos de cocaína no serían rastreados por las fuerzas del orden, porque el avión saldría de aquí como si algunos de nuestra familia estuvieran en el avión. El 26 de octubre, Campo reveló que pretendían recaudar unos $20 millones con los envíos de cocaína y ofreció a CW1 unos $900.000 por recibir la cocaína en Honduras. Al día siguiente, Campo y Flores presentaron 1 kilogramo de cocaína a CS1 y CS2 para demostrar su pureza, que los informantes estimaron entre el 95 y el 97%. El 5 de noviembre de 2005, el informante CS3 se reunió con el coacusado Roberto de Jesús Soto García para planificar la recepción de la cocaína en Honduras. Soto explicó el horario en el aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez en Roatán y declaró que la carga de cocaína sería arreglada con todos los que estaban dentro del aeropuerto. El escenario estaba preparado para las dramáticas detenciones que siguieron. El 10 de noviembre de 2005, la operación meticulosamente planificada para capturar a Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas alcanzó su punto culminante. Los sobrinos, acompañados por 2 militares venezolanos y 2 guardias de honor presidenciales, volaron a Puerto Príncipe, Haití, a bordo de un jet privado Cessna Citation 500. Este jet, registrado como IB 2030 en Venezuela, pertenecía a los empresarios libanés-venezolanos Majed y Khaled Khalil Majzoun, estrechamente vinculados al alto político venezolano Diosdado Cabello y a antiguos proyectos del gobierno de Hugo Chávez. Los sobrinos transportaban más de 800 kilos de cocaína con destino a Nueva York. Al aterrizar, se reunieron con el informante de la DEA CS-1 en un restaurante cercano al aeropuerto internacional Toussaint Louverture. El plan era que CS-1 les pagara $5 millones por la cocaína. Sin embargo, CS-1 se excusó para ir al baño. Los agentes irrumpieron en el restaurante, identificándose con trajes de faena y chalecos con la etiqueta Police. Los sobrinos fueron detenidos en el acto. El personal de BLTS se aseguró de que fueran fácilmente identificables para evitar cualquier confusión durante la operación de alto riesgo. Campo Flores y Flores de Freitas fueron entregados a la DEA. Se les leyeron sus derechos, Miranda, y fueron trasladados inmediatamente en avión al aeropuerto del condado de Westchester, en White Plains, Nueva York, para ser juzgados. Durante el vuelo, ambos fueron interrogados por separado. A pesar de las abrumadoras pruebas, Cilia Flores seguía insistiendo en que las autoridades estadounidenses habían tendido una trampa a sus sobrinos y los habían secuestrado. De hecho, lo convirtió en su grito de guerra para empeorar las relaciones entre ambos países y pintar un panorama sombrío de Estados Unidos. Su campaña tuvo mucha influencia porque no es solo la esposa del presidente. También es una de las personas más influyentes del país por derecho propio. Cilia Flores no es solo la primera dama de Venezuela, sino una poderosa figura política por derecho propio. Conocida a menudo como la primera combatiente, Flores ha tenido una larga e influyente carrera. Ha ocupado varios cargos clave, entre ellos los de fiscal general y presidenta de la Asamblea Nacional. Su trayectoria política comenzó como abogada y activista de derechos humanos, pero rápidamente ascendió hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la política venezolana. A lo largo de su carrera, Flores ha sido una firme defensora del régimen de su marido. Ha desempeñado un papel decisivo en la consolidación del poder de Maduro, utilizando a menudo su influencia para navegar por las complejas y a menudo traicioneras aguas de la política venezolana. Su lealtad a Maduro ha sido evidente en sus declaraciones y acciones públicas, siempre a su lado, incluso cuando el país se sumía en el caos económico y político. Su actitud durante las elecciones de 2024 solo demostró que sigue apoyando a su marido, con defectos y todo. Después de que Flores hiciera campaña con su marido durante meses, no fue una sorpresa que éste se alzara con la victoria sobre la oposición, asegurándose el poder para un tercer mandato en medio de acusaciones de amaño. La victoria manchada. Las elecciones venezolanas del 24 de julio fueron un momento crucial en la historia reciente del país, marcadas por una intensa rivalidad, acusaciones generalizadas de fraude y violentos disturbios. En el centro de esta tormenta política se encontraba Edmundo González,
un destacado líder de la oposición que se convirtió en el principal rival de Nicolás Maduro. González, ex gobernador y político experimentado, galvanizó a una parte significativa de la población con sus promesas de transparencia, reforma económica y vuelta a los principios democráticos. La campaña previa a las elecciones estuvo llena de tensión y mucho en juego. Los mítines de González atrajeron a multitudes, reflejando la profunda frustración y el deseo de cambio de los venezolanos. Su mensaje caló en una población hastiada de años de declive económico, hiperinflación y escasez de productos de primera necesidad. En cambio, la campaña de Maduro se caracterizó por una mezcla de retórica populista y alarmismo. Advirtió de que una victoria de la oposición sumiría al país en una guerra civil, una afirmación que muchos vieron como un intento desesperado de mantener su control del poder. A medida que se acercaba el día de las elecciones, el ambiente en Venezuela se iba caldeando. Comenzaron a surgir informes de irregularidades, con acusaciones de que el gobierno de Maduro estaba utilizando su control sobre la comisión electoral para manipular el resultado. La noche de las elecciones, Maduro declaró la victoria y se aseguró un tercer mandato. El anuncio fue recibido con indignación inmediata por González y sus partidarios, que acusaron al gobierno de amañar las elecciones. Los días posteriores a las elecciones estuvieron marcados por disturbios y protestas generalizadas. En ciudades de toda Venezuela, miles de personas salieron a la calle para exigir justicia y el fin del gobierno de Maduro. La respuesta del gobierno fue rápida y brutal. La policía y el ejército, ferozmente leales a Maduro, se desplegaron para reprimir las manifestaciones. Empezaron a aparecer informes sobre uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y abusos contra los derechos humanos, que dibujaban un sombrío panorama de la represión de la disidencia por parte del Estado. La magnitud de los disturbios no tenía precedentes. En Caracas, la capital, los manifestantes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, con el resultado de numerosos heridos y víctimas mortales. La violencia se extendió a otras ciudades importantes, y las escenas de caos y destrucción se convirtieron en algo habitual. La comunidad internacional vio con horror cómo Venezuela se sumía aún más en la confusión, y cada vez eran más fuertes los llamamientos a una investigación independiente de las elecciones. El gobierno de Maduro, sin embargo, se mantuvo desafiante. Las autoridades tacharon de infundadas las acusaciones de fraude y acusaron a la oposición de incitar a la violencia. La maquinaria propagandística del régimen se puso en marcha, presentando las protestas como parte de un complot extranjero para desestabilizar el país. A pesar de las crecientes evidencias de manipulación electoral y abusos contra los derechos humanos, el control del poder por parte de Maduro parecía firme con los militares a sus espaldas. Los militares venezolanos desempeñan un papel fundamental en el panorama político actual del país, sirviendo tanto de pilar de apoyo al régimen de Nicolás Maduro como de importante barrera para el cambio. La lealtad de los militares a Maduro ha sido una piedra angular de su capacidad para mantener el poder, incluso frente a la oposición generalizada y la condena internacional. Maduro ha cultivado estratégicamente la lealtad de los militares mediante una combinación de clientelismo, ascensos y control sobre sectores lucrativos de la economía. Militares de alto rango han sido nombrados para ocupar puestos clave en el gobierno y en empresas estatales, asegurando así su interés en la supervivencia del régimen. La lealtad de los militares a Maduro quedó patente durante las elecciones del 24 y las protestas posteriores. Cuando salieron a la luz las acusaciones de fraude y manipulación electoral, se desplegó a los militares para reprimir la disidencia y mantener el orden. Las denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y abusos contra los derechos humanos pusieron de relieve el papel de los militares en el mantenimiento del gobierno de Maduro. No se puede exagerar el impacto de la lealtad de los militares en la posibilidad de un cambio en Venezuela. Mientras las Fuerzas Armadas sigan alineadas con Maduro, las perspectivas de una transición pacífica del poder parecen escasas. El apoyo de los militares proporciona a Maduro los medios para resistir la presión nacional e internacional, permitiéndole mantener su control autoritario sobre el país. A pesar de la lealtad de los militares a Maduro, ha habido signos ocasionales de disidencia dentro de las filas. Soldados y oficiales de bajo rango han expresado su frustración por las terribles condiciones económicas y las tácticas de mano dura del régimen. Se han registrado casos de deserción y deserciones a la oposición, aunque han sido relativamente aislados y no han supuesto una amenaza significativa para el control de Maduro. El régimen ha respondido a cualquier signo de disidencia con medidas rápidas y severas, garantizando que el ejército siga siendo una fuerza cohesionada y leal. La comunidad internacional ha reconocido el papel fundamental de los militares venezolanos en la crisis política del país.
Los esfuerzos para comprometerse con los líderes militares y fomentar las deserciones han sido parte de la estrategia más amplia para debilitar el control de Maduro sobre el poder. Sin embargo, estos esfuerzos se han enfrentado a importantes desafíos, dada la arraigada lealtad y los beneficios que los líderes militares obtienen del régimen. En los días posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, prometió lealtad absoluta al presidente Nicolás Maduro. La declaración de Padrino López es significativa, ya que el apoyo de los militares es crucial para que Maduro se aferre al poder. La promesa de lealtad del ministro de Defensa puede ser vista como un intento de acallar los rumores de disidencia militar y asegurar a Maduro el respaldo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la oposición ha estado trabajando para ganarse el apoyo de los militares. Edmundo González ha hecho un llamamiento a los militares para que deserten y le reconozcan como presidente legítimo. Hasta ahora, algunos oficiales de alto rango han apoyado públicamente a Edmundo González, pero la mayoría siguen siendo leales a Maduro. Mientras tanto, González, de 74 años, asegura haber ganado las elecciones por más de 7 millones de votos. Pocos días después de que Maduro fuera declarado vencedor y comenzaran los disturbios, González fue acusado de desacato al tribunal por no asistir a la certificación de los resultados electorales, y ahora se enfrenta a una pena de hasta 30 días de cárcel. La oposición argumentó que la autoridad electoral está sesgada a favor de Maduro y aún no ha presentado los cómputos de la votación. Además de la acusación de desacato contra González, el gobierno ha iniciado una investigación penal contra los editores de un sitio web que muestra los resultados electorales de la oposición. La investigación cita falsificación, delitos informáticos y conspiración. María Oropeza, coordinadora de la oposición, fue detenida por las fuerzas de seguridad el martes y actualmente se encuentra en paradero desconocido. Esta es la última de una serie de detenciones y encarcelamientos de líderes de la oposición, y muchos otros se encuentran en el exilio o se enfrentan a cargos penales. A pesar de todos estos problemas, la oposición no está dispuesta a rendirse. María Corina Machado, una destacada dirigente de la oposición, ha expresado su confianza en que Edmundo González será investido presidente de Venezuela en 2025, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro vencedor de las recientes elecciones. En una entrevista con EFE, Machado reiteró que González ganó las elecciones abrumadoramente y criticó al Consejo Electoral por no publicar los resultados precisos. También acusó a Maduro de intentar llevar a cabo el fraude más grande de la historia, con la ayuda de las instituciones y la cúpula militar. Machado, que se encuentra bajo protección por amenazas, destacó la importancia de la presión internacional para garantizar una transición pacífica. También cree que los militares tienen un papel clave en este proceso y deben entender que no deben reprimir al pueblo. María también rechazó la propuesta del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de celebrar unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela. Machado calificó la idea de insulto al pueblo y cuestionó la legitimidad de celebrar varias elecciones hasta que Maduro acepte los resultados. La ley venezolana permite celebrar otra votación siempre que el Consejo Nacional Electoral o las autoridades judiciales anulen unas elecciones consideradas fraudulentas o cuyo resultado haya sido imposible de determinar. Sin embargo, unas nuevas elecciones requerirían una verificación sólida y robusta e implicarían el levantamiento de las sanciones. Brasil, Colombia y México han adoptado una postura neutral en este asunto, sin reconocer ni rechazar los resultados electorales. Los tres países han pedido la publicación de las actas de escrutinio, consideradas la prueba definitiva de los resultados. Mientras tanto, Estados Unidos se mantuvo firme en su condena de las elecciones venezolanas de 2024. Inmediatamente después de que el gobierno venezolano anunciara la victoria de Nicolás Maduro, Estados Unidos no tardó en pronunciarse. Washington criticó duramente el proceso electoral, alegando falta de transparencia, intimidación y manipulación. Estados Unidos se unió a un coro de voces internacionales que exigían la publicación de los resultados detallados de cada distrito electoral, una petición que cayó en saco roto en Caracas. La respuesta estadounidense fue más allá de las palabras, ya que se impusieron sanciones y revocaciones de visados a personas responsables de socavar la democracia venezolana. Los funcionarios alineados con Maduro y sus familias sintieron el aguijón de la presión estadounidense, una clara señal de que la comunidad internacional no toleraría la corrupción electoral. Hay que tener en cuenta que esta no es la primera vez que Maduro es acusado de amañar elecciones y o manipular a los militares para que hagan su voluntad. Lo mismo ocurrió durante las últimas elecciones, y desde entonces no ha hecho mucho para ganarse a la opinión pública.
Durante sus 2 últimos mandatos, Venezuela ha experimentado un declive económico constante, sin ninguna esperanza a la vista. ¿Qué nos deparará su tercer mandato? De cara al futuro. Los últimos 10 años de gobierno de Nicolás Maduro han sido un período de agitación y decadencia para Venezuela. Su mandato ha estado marcado por la mala gestión económica, la corrupción desenfrenada y la erosión constante de las instituciones democráticas. El impacto de sus políticas ha sido devastador, sumiendo al país en una profunda crisis económica que no muestra signos de remitir. Bajo el liderazgo de Maduro, la economía de Venezuela se ha hundido. Venezuela, que una vez fue una de las naciones más ricas de América Latina, gracias a sus vastas reservas de petróleo, se enfrenta ahora a la hiperinflación, a una grave escasez de alimentos y medicinas y a una infraestructura en ruinas. Las políticas retrógradas de Maduro, incluidos los controles de precios y la nacionalización de industrias clave, han sofocado el crecimiento económico y ahuyentado la inversión extranjera. La producción de petróleo del país, que era la columna vertebral de su economía, se ha desplomado debido a la mala gestión y la corrupción dentro de la empresa petrolera estatal, PDVSA. El colapso económico ha provocado una crisis humanitaria de proporciones épicas. Millones de venezolanos luchan por sobrevivir y muchos no pueden cubrir sus necesidades básicas. El sistema sanitario está en ruinas y los hospitales carecen de suministros y medicamentos esenciales. La desnutrición y las enfermedades prevenibles se han generalizado, agravando el sufrimiento de la población. PDVSA, que una vez fue un símbolo de orgullo nacional y fortaleza económica, se ha convertido en un ejemplo de cómo la corrupción y la incompetencia pueden devastar una industria. Bajo el liderazgo de Maduro, la empresa ha estado plagada de ineficiencia, con fondos desviados por funcionarios corruptos y un mantenimiento crítico descuidado. El resultado ha sido una caída constante de la producción de petróleo, de más de 3 millones de barriles diarios a principios de los 2000 a menos de 1 millón de barriles diarios en los últimos años. El colapso de la industria petrolera ha tenido un profundo impacto en la economía de Venezuela. Los ingresos del petróleo, que antes representaban más del 90% de los ingresos de exportación del país, han disminuido, lo que ha provocado una grave escasez de divisas. Esta escasez ha dificultado al gobierno la importación de bienes esenciales, contribuyendo a la escasez generalizada de alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad. La hiperinflación ha agravado aún más la crisis, erosionando el poder adquisitivo de los venezolanos y sumiendo a millones de personas en la pobreza. El declive de la industria petrolera también ha afectado a la posición mundial de Venezuela. La influencia de Venezuela en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que llegó a ser un actor clave, ha disminuido. La reducción de la producción de petróleo del país ha mermado su influencia en los mercados energéticos mundiales y su capacidad para ejercer la diplomacia petrolera se ha visto gravemente mermada. Esta pérdida de influencia ha dejado a Venezuela cada vez más aislada en la escena internacional, con menos aliados que apoyen al régimen de Maduro. A nivel nacional, el colapso económico ha provocado un drástico deterioro de la calidad de vida de los venezolanos. La otrora próspera nación se enfrenta ahora a una crisis humanitaria, con millones de personas luchando por satisfacer sus necesidades básicas. El sistema sanitario es un caos y los hospitales carecen de suministros y medicinas esenciales. La desnutrición y las enfermedades prevenibles se han generalizado, especialmente entre los niños y los ancianos. El sistema educativo también se ha resentido, con muchas escuelas que no pueden funcionar por falta de recursos y profesores que huyen del país en busca de mejores oportunidades. El impacto económico de la crisis también ha provocado desempleo y subempleo generalizados. Muchas industrias han cerrado o reducido sus operaciones debido a la falta de materias primas y al colapso de la demanda interna. Esto ha dejado a millones de venezolanos sin empleo estable, obligándoles a depender del trabajo informal o de las remesas de sus familiares en el extranjero. La inseguridad económica resultante ha alimentado el malestar social y ha contribuido a la emigración masiva de venezolanos en busca de mejores perspectivas en los países vecinos. Como resultado de estas terribles condiciones, Venezuela ha experimentado una de las mayores migraciones masivas de la historia reciente. Millones de venezolanos han huido del país, buscando refugio en naciones vecinas como Colombia, Brasil y Perú. Este éxodo ha ejercido una inmensa presión sobre estos países, forzando sus recursos y creando una crisis regional. La afluencia de migrantes venezolanos ha provocado el hacinamiento en los albergues, una mayor demanda de servicios públicos y el aumento de las tensiones en las comunidades de acogida. El futuro de Venezuela se presenta sombrío si el gobierno de Maduro continúa con sus prácticas corruptas y sus políticas fracasadas. La economía del país
no muestra signos de recuperación y el panorama político sigue profundamente polarizado. Muchos temen que el control de Maduro sobre el poder no haga más que endurecerse, dando lugar a una mayor represión y a un continuo deterioro del nivel de vida. Si la trayectoria actual continúa, Venezuela se enfrenta a la perspectiva de convertirse en un estado fallido. El actual colapso económico y la represión política podrían conducir a una inestabilidad aún mayor, con el potencial de un aumento de la violencia y el malestar social. Es probable que la crisis humanitaria empeore, con más venezolanos huyendo del país en busca de una vida mejor. Esta migración masiva seguirá presionando los recursos de los países vecinos y creará una mayor inestabilidad regional debido a la crisis social y sanitaria. La salud pública en Venezuela ha alcanzado un estado crítico. Los hospitales y las clínicas están gravemente desfinanciados y carecen de suministros esenciales como medicinas, equipos médicos e incluso servicios básicos como electricidad y agua potable. El sistema sanitario, antaño uno de los más avanzados de América Latina, se encuentra ahora desorganizado. Han resurgido enfermedades prevenibles como el sarampión y la difteria, y enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión no reciben tratamiento debido a la escasez de medicamentos. La malnutrición se ha generalizado, sobre todo entre los niños, lo que provoca un retraso del crecimiento y una mayor vulnerabilidad a las enfermedades. Las tasas de mortalidad materna e infantil se han disparado, lo que refleja el estado calamitoso de los servicios sanitarios. El sistema educativo también ha sufrido enormemente. Muchas escuelas se han visto obligadas a cerrar por falta de recursos, como libros de texto, material didáctico e incluso alimentos para las comidas escolares. Los profesores, ante los bajos salarios y el deterioro de las condiciones de trabajo, han abandonado la profesión en masa, emigrando a otros países o buscando empleos alternativos. El resultado es una generación de niños venezolanos que están perdiendo años críticos de educación, con implicaciones a largo plazo para sus perspectivas futuras y el desarrollo del país. Las Naciones Unidas, a través de organismos como el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, han estado proporcionando ayuda alimentaria, atención sanitaria y refugio a las poblaciones vulnerables. Sin embargo, la magnitud de la crisis ha desbordado estos esfuerzos, y muchos venezolanos siguen padeciendo la falta de artículos de primera necesidad. La lucha constante por sobrevivir, unida a la incertidumbre sobre el futuro, ha provocado problemas de salud mental generalizados, como ansiedad, depresión y traumas. La falta de acceso a los servicios de salud mental ha exacerbado estos problemas, dejando a muchos sin el apoyo que necesitan para hacer frente a los retos a los que se enfrentan. La crisis de Venezuela no solo ha afectado a su población y a su economía, sino que también ha provocado una importante degradación del medio ambiente. La agitación política y económica ha obstaculizado gravemente la capacidad del país para gestionar y proteger sus recursos naturales, lo que ha provocado daños medioambientales generalizados que plantean retos a largo plazo. Uno de los efectos más visibles de la crisis es la degradación de los recursos naturales de Venezuela. Las enormes reservas de petróleo del país se han convertido en un símbolo del abandono medioambiental. Los vertidos y fugas de petróleo son cada vez más frecuentes debido a la falta de mantenimiento e inversión en infraestructuras. Estos vertidos han contaminado ríos, lagos y zonas costeras, causando graves daños a los ecosistemas acuáticos y afectando a los medios de subsistencia de las comunidades que dependen de la pesca y la agricultura. La deforestación también se ha acelerado durante la crisis. El colapso económico ha llevado a muchos venezolanos a recurrir a la tala y la minería ilegales como medio de supervivencia. La selva amazónica, que cubre una parte importante del sur de Venezuela, se ha visto especialmente afectada. Han proliferado las explotaciones ilegales de oro, lo que ha provocado la destrucción de grandes extensiones de bosque y la contaminación de las fuentes de agua con mercurio y otras sustancias tóxicas. Esta degradación medioambiental no solo amenaza la biodiversidad, sino que también contribuye al cambio climático al liberar grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. La crisis también ha afectado a la capacidad de Venezuela para gestionar sus áreas protegidas y parques nacionales. Muchas de estas zonas, que albergan especies únicas y en peligro de extinción, han quedado desprotegidas y son vulnerables a las actividades ilegales. La caza furtiva, la tala ilegal y la minería han aumentado, poniendo aún más en peligro la rica biodiversidad del país. La falta de financiación y recursos para las labores de conservación ha dificultado el cumplimiento de la normativa medioambiental y la protección de estos hábitats críticos. La comunidad internacional ha reconocido los retos medioambientales a los que se enfrenta Venezuela
y ha ofrecido su apoyo a través de diversas iniciativas. Sin embargo, la magnitud de la crisis y la compleja dinámica política han dificultado la aplicación de soluciones eficaces. Las organizaciones internacionales y las ONG han estado trabajando para proporcionar asistencia técnica y financiación para proyectos medioambientales, pero estos esfuerzos se han visto a menudo obstaculizados por la falta de cooperación del gobierno venezolano. Gracias por vernos. Echa un vistazo a otras tarjetas en la pantalla.